Pues os cuento lo que venía hoy, a hablaros sobre cómo ser asesora de porteo pues ayuda, hola, bienvenidas, a cambiar el mundo realmente, ¿no? Pero sin ir tan a lo grande, ¿no? Pues quería contaros, sobre todo quiero contaros una historia, ¿vale? De una historia personal de mi trabajo como asesora de porteo para luego poder explicaros cómo, hola, bienvenida y abrazo de vuelta, cómo ese trabajo que hacemos es realmente fundamental. Bueno, pues os cuento la historia. Yo llevo un montón de años asesorando en porteo, ¿vale? Pues esto quizás ocurrió hace 10 años o 11 puede, ¿vale? Y en aquel momento pues yo estaba haciendo un trabajo mucho más presencial que online y colaboraba con matronas de la zona, ¿vale? Haciendo charlas en los cursos de preparación al parto. En alguna de los cursos, o sea, perdón, en alguna de las sesiones de los cursos, ahí mejor dicho, pues me invitaban y yo les hablaba a las madres y a las parejas que estaban, ¿no? Las mamás embarazadas, sobre el contacto y sobre las diferentes opciones que el porteo te ofrece para dar contacto. Así que estaba yo en una de estas sesiones, ¿vale? De estas charlas, y al fondo pues había una chica embarazada que está, bueno, que la veía como muy acongojada, ¿no? Como muy hacia adentro y yo pensé al principio que lo que estábamos hablando, pues bueno, como que le había pillado de sorpresa, ¿no? Que estuviera yo en aquel curso y que era un tema con el que no contaba y bueno, pues que estaba por respeto, pero que no le interesaba. Estaba eso, más hacia adentro que hacia afuera. Me llamaba la atención, pero nada más, ¿no? Yo estuve allí hablando de mis cosas, ¿no? Del contacto, los recién nacidos, la primera infancia, los diferentes portabebés, bueno, una charla con un esquema bastante de tipo, ¿no? Que hoy por hoy sigo usando, solo que ha cambiado quizá bastante los contenidos, pero esa estructura sí que la sigo usando, porque me parece que sigue funcionando. Total, que me voy. Cuando terminé la charla, ¿vale? Aquella chica se acercó, se presentó y me dijo que muchísimas gracias por lo que le había estado por lo que había estado contando en aquella charla, porque le había ayudado a entender su relación con su hijo mayor, ¿vale? Ella estaba embarazada de su segundo bebé y su mayor pues tenía 6, 7 años en aquel, hola, bienvenida, en aquel momento. Y ella luego me contaba pues que su hijo mayor, que había demandado muchísimos brazos, pero que a ella le habían dicho el entorno, pues lo típico, ¿no? Que con los brazos se mal acostumbran, bueno, este pack, ¿no? Pues que había aplicado casi que un sistema de crianza muy estricto y que ella sentía que eso, o sea, que ella sentía que algo no fluía, ¿no? Que algo no estaba bien, pero ella creía que en ese momento estaba haciendo las cosas bien. Entonces, que dice que cuando yo le había estado contando, ¿no? Cuáles son las necesidades de los bebés, etcétera, como que había hecho una conexión entre su historia y lo que yo estaba hablando en ese momento. Entonces, que estaba como muy impactada tras tantos años con todos esos problemas de relación con su hijo, que nunca nadie hubiera sacado este tema, ¿vale? Entonces, nada, en aquel momento pues eso se quedó ahí, ¿no? Fue un agradecimiento y luego pues hola, luego me contó que nada, que se quedaba como muy pendiente de lo que le había estado hablando y que si le daba un contacto para poderme preguntar más adelante, ¿vale? Así que, por supuesto, le dije que sí. Y al poco tiempo me dijo que ya estaba cerca de nacer su bebé, que se había hecho con un portabebé, pero sobre todo me quería contar que había reestablecido parte de su relación con su mayor. Por ejemplo, le dejaba dormir con ella en la cama, ¿no? Estaban colechando, un bebé con el que no, un hijo, ¿no? Con el que no había colechado nunca, pues con 6 años. Perdonadme, que tenía que decirle una cosa a Lucas, perdón. Entonces, esta chica, os decía, me volvió a contactar luego y me decía que, aparte que había comprado un fular para su bebé, que estaba aprendiendo a usarlo, etcétera, pues que me contaba eso, que con su mayor, pues que
había cambiado muchas cosas, que habían empezado a colechar a estas alturas, que había aprendido algunos pases de masaje para podérselos hacer a su mayor. Obviamente a esa edad ya, con el tamaño que tenía su mayor, portearle pues no era una opción, pero sí que había estado investigando maneras de implementar el contacto con su hijo mayor y que estaba en eso, ¿no? Y que empezaba a notar cambios, que empezaba a notar una relación más fluida con su hijo, ¿no? Yo con esta ola de asesoría de porteo y lo que hacemos las asesoras. Perdón, ¿te han cerrado? Pasa por la cocina, que está abierta la cocina, ¿vale? Perdonadme. Entonces, esta chica, pues en aquel momento me contó eso, que estaba rehaciendo cosas con su hijo mayor y volví a agradecerme, ¿no? Bueno, yo con esta chica he mantenido el contacto durante muchísimo tiempo después. Yo la conocí embarazada de su segundo bebé. Luego tuvo un tercer bebé, que me consta que fue súper porteado. Pero siempre ella, sobre todo, de lo que hablaba conmigo era de cómo había cambiado su relación con su hijo mayor. Ya no tanto, ¿no?, lo que había porteado a sus bebés, sino con su mayor, que era como que ella había sentido siempre que algo no estaba bien. Entonces, yo en aquel momento, y con mi relación con esta chica y cómo me lo fue contando y cómo me fue explicando, ¿no?, qué cambios notaba en su hijo y qué cambios notaba en ella también, y cómo lo vivían tanto su hijo como ella y su pareja, por supuesto, que también estaba en esta historia, ¿no? Ahí me di cuenta de cómo es fundamental que las asesoras de porteo estemos haciendo un trabajo de difusión constante. Ya no solo hablar de los diferentes tipos de portabebé, de si un bebé tiene que ir en este fular o en esta bandolera, o sea, eso es la herramienta práctica, y eso realmente, aunque en un momento dado pueda ser, sí, ¿verdad, Natalia? Aunque en un momento dado pueda ser lo que más hacemos, ¿vale? Es decir, pues normalmente cuando alguien contrata a una asesora es porque ya tiene claro que va a portear, ¿no? Y entonces nos pregunta, pues eso, elegir portabebé, cómo usarlo, etcétera. El trabajo importante que hacemos las asesoras de porteo es este trabajo de difusión, este trabajo de tener redes sociales, un canal de vídeo, etcétera, los directos, ¿no?, en el que estamos contando, pues, qué hace el porteo con los seres, el contacto, ¿no?, con los seres humanos, que cuando alguien se encuentre, ¿no?, con nuestra información, porque quien lo está buscando ya está convencida, ¿vale? Quien lo está buscando y no se encuentra, genial, pero esa persona ya ha hecho ese camino de decidirse a portear por el motivo que sea. Pero las asesoras de porteo, al hacer este trabajo de difusión, lo que facilitamos es que mucha gente se encuentre con la información, ¿no? Pues puede ser, ya, Luna, pero muchas veces necesitamos que alguien nos diga, no estás loca, ¿no?, para poder retomar. Y si en tu entorno nunca nadie te dice no estás loca, ¿vale?, pues al final terminas dudando de ti misma. Os leo, ¿vale? Perdón, que igual luego en la grabación no queda. Qué rico que hagan clic con una charla, qué duro para esa mamá no hacer caso a su instinto. Y efectivamente, no escuchar a nuestro propio instinto, luego cuando nos damos cuenta es algo que pesa, ¿vale? Pero también es verdad que primero en general, durante la infancia y adolescencia y juventud no se nos empodera, ¿vale? De todo lo contrario, nuestra educación suele ser tendiente a dudar de nosotros y a confiar lo que un ente externo, ¿no?, que puede ser tus padres, tus profesores, tu jefe, ¿no?, te manda. Entonces, cuando llega este momento, si no hay nada en tu entorno que te permita decir, oye, pues eso, igual tengo razón, es muy difícil enfrentarte a tu familia, tus compañeros, tus amigos, los sanitarios, etcétera, ¿no? Porteo con mellizos tengo mucha información también, ¿vale? Y hoy hablo de otra cosa realmente, pero hay información en mi blog y tengo colaboraciones con otros blogs. En el canal de YouTube hay una lista de reproducción específica de múltiples, tengo un curso de porteo en tándem, o sea que hablo también mucho de porteo con múltiples. Entonces, retomando, el trabajo de las asesoras de porteo, este trabajo que hacemos de difusión, para mí es quizás el más importante, porque es donde estamos haciendo que mucha gente, como os decía, que no se plantea de primeras portear por lo que sea, se encuentre esta información y de repente se plantee, a lo mejor no portear, ¿vale? A lo mejor
Simplemente lo que conseguimos es que se quite ese estereotipo de coger en brazos malacostumbra o coger en brazos malcría. Si eso lo conseguimos, ¿no? Si conseguimos quitar ese peso del no le cojas que se malcría o no le cojas que te está tomando el pelo, yo creo que el avance que estamos haciendo es fundamental, ¿no? Porque al final, bueno, pues si tu bebé demanda muchos brazos y tú se los ofreces, llegarás al porteo de una manera natural, porque llegará un momento en que digas, necesito algo que me ayude, ¿no? Con esto, perfecto. Pero si no estamos haciendo ese trabajo de difusión, pues al final las que se plantearán portear será porque hayan hecho su propio proceso, por lo que sea, porque hayan visto a otra persona, porque su matrona no se lo haya recomendado, por lo que sea. Pero entonces, ¿por qué os cuento esto? Bueno, pues porque en la visión que tengo yo de las asesoras de porteo, gracias Luna, el trabajo de difusión es fundamental, insisto mucho y de hecho lo cuento de diferentes maneras, lo cuento como, pues eso, como trabajo de difusión, cuento como herramienta de promoción también, porque al final el contacto, o sea, no hay nadie en el mundo que me baje a mí del burro de que el contacto es fundamental y de que si conseguimos que todos los bebés que nazcan reciban el contacto que necesitan, el mundo en el que van a vivir esos futuros adultos no va a tener nada que ver con el nuestro, ¿no? Cuando un bebé recibe todo el contacto que necesita, es un bebé que confía en el mundo, que confía en su entorno, porque ha recibido lo que necesita, ¿no? Un bebé que sus señales son interpretadas correctamente y cuando tiene hambre recibe alimento, cuando tiene sueño se le acompaña a dormir, cuando necesita contacto se le coge en brazos, es un bebé que confía, porque es un bebé que dice, que siente que el mundo es un lugar amable donde vivir, ¿no? Ese bebé, cuando crezca, es eso lo que va a tener instaurado en sus patrones de comportamiento y de relación. Ese confiar, ¿no?, en el mundo. Te leo luego en alto, ¿vale? Para que la gente también lo vea, lo oiga, perdón. Y por otro lado, el bebé que por desconocimiento o por mitos o por el motivo que sea no lo recibe, el bebé que es alimentado cada 3 horas tenga hambre cuando tenga hambre, el bebé que se le aplica un método de entrenamiento del sueño porque tiene que aprender a dormir, el bebé que no se le coge nunca en brazos porque se malacostumbra, etcétera, 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 es un bebé que va a crecer pensando que el mundo es un mundo hostil, ¿no? Joder, si cuando tengo hambre no me dan de comer, si cuando pido brazos no me los dan, si duermo solo y si lloro no me atienden, pues al final la sensación que tiene ese bebé es que, joder, vaya entorno, ¿no? En el que me ha tocado, me tengo que defender. Entonces, la actitud ante la vida que va a tener ese bebé cuando sea una persona adulta, miembro de la sociedad, y el otro, son tan diferentes que, de hecho, no estoy hablando de nada que esté yo intuyendo, sino que se ha visto, ¿no? Los espartanos, por ejemplo, eran famosos por ser grandes guerreros y famosos por sus maneras de criar, ¿no? Como los bebés, pues primero eran examinados y si no cumplían un determinado estereotipo, ¿no? Pues se les sacrificaba y ya, pero además los sistemas de crianza, ¿no?, de esos individuos pues eran totalmente diferentes porque estaban criando guerreros. Entonces no es un experimento social que podamos plantearnos ahora, es que ya se ha hecho, ya sabemos cómo son las crianzas de las sociedades cazadoras recolectoras que comparten y que crecen en grupo y cómo son las crianzas de las sociedades guerreras, ¿vale? Entonces, si conseguimos que cada día más familias descubran que sus bebés necesitan muchísimo contacto y estén dispuestas a dárselo con brazos, con colecho, con porteo o como sea, los adultos que se van a convertir van a hacer una sociedad muy diferente. Es verdad que hoy por hoy hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Pues están las feministas peleando por la igualdad, están pues un montón de movimientos, ¿no? Movimientos para concienciar sobre el racismo, etcétera. Pero yo estoy firmemente convencida de que todo ese trabajo, si conseguimos que las generaciones que están naciendo ahora reciban lo que necesitan,
todo ese trabajo, conforme avancen los años, van a ser menos necesarios, porque van a ser personas, estos bebés criados con contacto, con sus necesidades satisfechas, van a ser personas empáticas, pero empáticas de verdad, ¿no? Empáticas que entiendan lo que es una necesidad, que entiendan lo que es satisfacer una necesidad y que no van a necesitar vampirizar a otro para sentirse satisfechos, porque ya vendrán satisfechos de su crianza. Al final, esa sensación que tenemos muchos adultos de insatisfacción, ¿no? De necesito un trabajo mejor, necesito más sueldo, necesito... ¿no? Al final, una cosa es querer ascender en lo que tú consideras una calidad de vida determinada, ¿vale? Pero otra cosa es esa sensación de nunca nos saciamos, ¿no? Más empresas, más fábricas, más ropa, bueno, la tiro dentro de 2 meses porque me voy a comprar más ropa, ¿no? Esa vorágine en la que nos movemos tan de ansia, ¿no? Pues es porque, y esto ya sí es opinión, ¿no? Porque tenemos un vacío, ¿no? Que no se cubrió en el momento que tocaba. Un segundito. ¿Le doy el regalo ahí? No, No. no. ¿Luego lo hablamos? Vale. Perdón. A ver, os leo, ¿vale? Por la cuarentena, me está viniendo bien para no escuchar esos comentarios. Algo bueno hay que sacar. Pues sí, es verdad. Ahora en la cuarentena estamos más aisladas todas y eso tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. Estando en casa estoy segura de que miles de madres han tenido la oportunidad obligatoria de conectar y ofrecer contacto. Eso también, o sea, que estoy de acuerdo con eso, que este aislamiento obligado, pues a muchas familias, no solo madres, nos han puesto de frente, ¿no? Con la realidad del mundo en el que vivimos, en el que con 16 semanas, eso en España, en otros países menos incluso, dejamos a los bebés en la escuela infantil y a partir de ahí ya se acabó el tiempo largo con nuestros hijos, ¿no? Porque al final, una vez que entran en la escuela infantil, ya es las tardes con ellos y los fines de semana y las vacaciones, pero se acaba ese... O sea, desde luego, los bebés humanos no están preparados para separarse tan pronto de sus figuras de referencia, ¿no? Entonces, esta cuarentena para las personas que se puedan permitir, mejor dicho, vivir con tranquilidad la maternidad y la crianza en este momento, cuéntaselo a papá que estoy en un directo, cariño. Perdona. En este momento, ¿no? Pues obviamente habrá personas que no se lo puedan permitir porque estén muy agobiados por temas laborales, por temas económicos, ¿no? Pero los que no estén en esa situación crítica y puedan permitirse estoy de parón, estoy con mi bebé, voy a estar con mi bebé porque, total, no hay otra opción, pues yo también estoy segura que habrán vivido ese clic, esa reconexión que os contaba de esta mamá con su hijo mayor. Así que por eso para mí el trabajo de asesora de porteo es fundamental. Realmente todavía me sigo extrañando, ¿no? Que no haya más información sobre la importancia del contacto a la mano, ¿no? De manera más fácil. Afortunadamente cada día hay más es más fácil encontrar información, pero aún nos falta mucho para llegar a los límites, ¿no? En los que, por ejemplo, hay información sobre la estancia materna, ¿no? Muchísimo, cada vez más sanitarios tienen conocimientos buenos de la estancia materna, pero muy pocos sanitarios tienen buenos conocimientos de porteo, por ejemplo, y de las necesidades de contacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí todavía esto me extraña, ¿no? ¿Cómo es posible que no se sepa más, ¿vale? Porque al final es fundamental, pero como no se sabe más, pues ahí estamos, el trabajo de las asesoras de porteo y esta función que tenemos de difusión. En su momento, yo que os decía que yo llevo asesorando pues 12 años, pero formando asesoras de porteo llevo como 8. Porque en un momento determinado de iluminación, ¿no? Pues por un lado dije, este perfil de asesora de porteo para mí no existe, ¿no? No veo formaciones o propuestas en las que haya este foco en la importancia primero de tener información fidedigna, evidencia científica, de saber de fisiología, etcétera, ¿vale? Pero luego, sobre todo, este enfoque en él es muy importante difundir, es súper importante este trabajo de difusión. Entonces, eso fue uno de los motivos que me llevó, ¿no? A crear la formación de asesora de porteo. Pero el principal fue la sensación de, bueno, ¿yo puedo llegar a cuántas familias? Pues normalmente yo asesoro
a unas 10-20 familias a la semana, dependiendo la época del año, ¿no? Entre Monitos y Risas y Hola Luna. Pero si yo, además de llegar a 10-20 familias a la semana, que en 12 años ya son un puñadito, ¿eh? Si además de conseguir eso, cada año formo a 30 mujeres o a 50 mujeres o a las que sean, que a su vez sean capaces de llegar a 10 familias cada semana, el crecimiento exponencial, ¿no? Si yo llego a 1000 personas en un periodo X y además hay 30 más, en ese mismo periodo llegamos a 31.000 personas, ¿vale? Entonces es muchísimo más eficaz para este trabajo de difusión que el conocimiento que yo tengo se lo dé a personas que sigan con la cadena, ¿no? Más que a los, o sea, no solo a los usuarios finales, que por supuesto el trabajo de asesoría a mí me encanta, primero porque yo aprendo muchísimo y segundo porque creo que es un trabajo muy bonito, muy intenso y desde luego muy gratificante, pero el trabajo de formar asesoras de porteo para mí es como clave, ¿no? En esta función de difusión, porque cada año que pasa formo a más mujeres y esas mujeres siguen con ese trabajo, con diferentes perfiles, porque las mujeres que se forman conmigo y algunos hombres tienen diferentes enfoques y lo usan diferente los conocimientos de porteo. Pues algunas han montado sus propias marcas de portabebés, algunas hacen asesoría y trabajan en el día a día, en el tú a tú, en directo y no trabajan casi online. Otras hacen muchísimo trabajo de difusión online. Otras lo que hacen es, tienen sus tiendas de portabebés y ayudan a los usuarios a elegir los mejores portabebés para sus necesidades. O sea, hay muchos sanitarios entre la gente que se ha formado, ¿no? Sobre todo osteópatas, fisioterapeutas y enfermeras de atención primaria y pediátrica también se han formado bastantes, pero seguimos faltando, ¿vale? Seguimos faltando porque, claro, en cada sitio, pues que donde hay más gente, o sea, en cuantos más sitio haya asesoras de porteo, pues mucho mejor, ¿vale? Para, insisto, este trabajo que para mí es fundamental, que es el de la difusión. Así que si vosotras estáis en esta línea de sentir esta importancia del contacto y querer participar en la difusión, pues y os mola el porteo como herramienta, ¿no? Para ofrecer contacto, pues que tengáis en cuenta que la posibilidad de formarse como asesora de porteo y concretamente como asesora de porteo de Monitos y Risas está ahí. Que cualquier información que necesitéis, pues nos escribís a hola@monitosyrrisas.com y os contamos todo lo que necesitéis saber. Además lo tenéis en la web también, pero siempre es más fácil y más cercano si nos preguntáis directamente. Y esto es lo que yo os quería contar hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero que estéis bien y